Hola a todos y bienvenidos. Seguimos ahora con un poquito acerca del tema de conjuntos. La definición del conjunto es una colección de objetos. Usualmente se representan con letras mayúsculas. Lo vamos a representar cada conjunto con letra mayúscula. Y los objetos de un conjunto son llamados elementos y los vamos a representar con letras minúsculas, ¿de acuerdo? Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, pueden ser aquí A, al cual yo llamé A al conjunto de los números pares. B puede ser el conjunto de los números primos. Hay conjuntos bien conocidos de números, por ejemplo los naturales, que son 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el infinito. Está el conjunto de los enteros, que incluye los naturales, el cero y los negativos. ¿De acuerdo? Y entonces los conjuntos pueden describirse de dos maneras. Podemos enumerando sus elementos o podemos describirlos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner otro conjunto A, el cual, de hecho, es el mismo conjunto. Yo ya escribí A enumerando algunos de sus ejemplos y diciendo que se siguen, o puedo decir que A es X, tal que X es igual a 2 por N, donde N es cualquier natural. N pertenece a los naturales, ¿de acuerdo? Este simbolito significa pertenece a, ¿sí? Simplemente que está dentro de algún conjunto. Ahora, los naturales también lo podemos describir. Nosotros describimos los naturales como 1, 2, 3, 4, etc. O podemos decir, oh, bueno, es el número tal que n es mayor que 0 y n está en los enteros, ¿de acuerdo? Entonces es otra manera de describir los naturales, haciendo un poquito uso de otros conjuntos. Entonces ya sabemos que este simbolito significa pertenece a, y si no se encuentra ahí, vamos a decir que no pertenece a. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el 0 no pertenece a los naturales. Bien, ahora vamos viendo otro ejemplo. Escriba el conjunto de todos los elementos enteros entre menos 7 y 7. Aquí voy a seguir dos estrategias. Para responder a este ejemplo voy a usar la primera estrategia, que es voy a enumerar sus elementos. ¿De acuerdo? Entonces, este conjunto C es menos 7, menos 6, menos 5, y así nos vamos a seguir hasta el 7. ¿De acuerdo? Son 7 por 2, 14, más el 0, 15 elementos. O, si no quiero escribir todos los elementos que hay adentro, simplemente escribo, bueno, C es un conjunto tal que X, tal que el valor absoluto de X es menor o igual que 7 y X pertenece a los números enteros. ¿De acuerdo? Entonces, esta forma es más compacta. Describimos cómo son los elementos del conjunto. Estas descripciones son equivalentes, pueden usar la que ustedes quieran. Por ejemplo, si necesitamos escribir elementos desde el menos 700 hasta el 700, yo no les recomiendo esta notación. Vamos a tardar muchísimo escribiéndolos todos, ¿no? Simplemente escribimos X tal que el valor absoluto de X es menor o igual a 700, tal que X pertenece a los enteros. Se acabó, no hay que enumerarlos todos. Ahora vamos viendo un poquito los conjuntos de números, cómo se agrupan ciertos números en las matemáticas. No son todos los conjuntos, pero suelen ser de los más usuales, ¿de acuerdo? Nosotros ya escribimos los naturales, ya escribimos los enteros. Los racionales. Racionales son los números que podemos representar como P entre Q, donde obviamente Q es diferente de 0. ¿De acuerdo? O sea, son los números como 1/2, 1/3, 7/8, 6257 entre 755. ¿Sí? Todos los que son divisiones de enteros, menos 1/2, menos 5/3, son los números racionales. Ahora, los números irracionales son un poquito más complicados de ver, debido a que tienen varias características interesantes. Uno, no los podemos representar como P entre Q. Los números irracionales no son divisiones de dos números enteros, es imposible. ¿De acuerdo? Los números irracionales no tienen un patrón después del decimal. Por ejemplo, todos los números racionales sí tienen cierto patrón. Digamos, después del punto, si tiene 2,
5, 7, después se repite 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, o en los números racionales podemos escribir 0.3333333 y hay patrones. Acá no, ¿de acuerdo? Todos estos números, los más usuales, los más conocidos son, por ejemplo, pi, 3.1415.9 y así se sigue hasta el infinito. Nunca vuelve a repetir este patrón. El número de Euler o, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, el seno de 5 y así, etc. ¿De acuerdo? Hay bastantes números irracionales. Muy bien. Entonces, estos los vamos a representar con este símbolo, con el símbolo racionales apóstrofe. ¿De acuerdo? Si nosotros unimos los números racionales con los números irracionales, obtenemos lo que llamamos los números reales. ¿De acuerdo? Aquí ya no lo escribí, pero los reales suelen escribirse con esta R. ¿De acuerdo? Esta es la manera en que se representan usualmente los números reales. Y es simplemente la unión de los números racionales con los números irracionales. Bien, de aquí los números imaginarios es cualquier número real multiplicado por i. Ajá. Donde i es el número imaginario, simplemente representa la raíz cuadrada de menos 1. Están los números complejos, ¿de acuerdo? Donde sumamos un número real y un número imaginario, ¿de acuerdo? Es decir, a más bi, donde a y b son cualquier par de números reales, ¿de acuerdo? Existen los cuaternios. Los cuaternios son muy usados para hacer motores de rendering para videojuegos, porque girar figuras en tercera dimensión es muy fácil en cuaternios. Nada más hay que variar este número constante y la perspectiva, digamos, de nuestra cámara gira. Entonces, se usan muchísimo. Los cuaternios son a más bi más cj más dk, donde a, b, c y d son simplemente números reales, y al cuadrado, j al cuadrado, k al cuadrado y j por k es igual a menos 1, y se pierde ahí la regla de la conmutación. Aquí el orden de los factores sí importa, porque si multiplicamos i por j es igual a k, pero j por i es igual a menos k, ¿de acuerdo? Entonces no es igual en el producto si los volteamos. También existen los números hiperbólicos, varias variables complejas, pero vamos a referirnos a los más conocidos. Y por cierto, los cuaterniones tienen la H debido al gran astrónomo inglés Hamilton, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos viendo un poquito qué es la cardinalidad de un conjunto. La cardinalidad es el número natural que indica la cantidad de elementos de un conjunto. Esta definición se refiere a los conjuntos que son finitos, ¿de acuerdo? Si la cardinalidad de ese conjunto es infinito, pues obviamente va a ser infinito, ¿no? Entonces se representan por n, por esta función n que indica la cardinalidad. Por ejemplo, vamos viendo n de c. Nuestro conjunto C, si ustedes lo recuerdan, era todos los elementos entre menos 7 y 7 que son enteros. ¿De acuerdo? Entonces, la cardinalidad de C es 15. Bien, ahora el infinito no es un número natural, pero sí hay conjuntos infinitos. Por ejemplo, el número de naturales, la cardinalidad de los naturales es simplemente infinito. La cardinalidad de los números enteros es infinito. La cardinalidad de los números racionales es infinito. ¿De acuerdo? Si les interesa lo de la cardinalidad de los números, hay unos datos bien interesantes acerca del matemático Cantor, que está viendo cuál es la cantidad, por ejemplo, la cardinalidad de los números enteros con respecto a los números reales. Muy bien. De hecho, hay teoremas muy interesantes en matemáticas acerca de la cardinalidad de estos elementos. Ahora, un subconjunto, ¿sí? Se dice que un subconjunto se dice que un conjunto B es subconjunto del conjunto A si todo elemento de B pertenece al conjunto A. Esto es, para todo X que pertenece a B, X pertenece a,
el símbolo de subconjunto es parecido a una C más chiquita. Por ejemplo, nuestro conjunto C, que es el conjunto de aquí, bueno, es un subconjunto de los números enteros. Recordemos que los números enteros están acá. Pero C no es un subconjunto de los números naturales. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, C incluye números negativos, incluye el 0, y nuestro conjunto de naturales no tiene negativos ni tiene 0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no es un subconjunto, se suele escribir este símbolo de aquí, que es como esta pertenencia cruzada. ¿De acuerdo? Nótese que este símbolo de pertenencia es solo para conjuntos, y el símbolo de aquí de pertenece es nada más para elementos. ¿De acuerdo? Elementos. Este indica que cierto elemento pertenece, o en su defecto no pertenece a, y este simbolito de acá significa que ya es un conjunto, ¿sí? Ya hay más de un elemento en C. Bien, entonces, o simplemente representa a un grupo o un conjunto de cosas. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, los naturales pertenecen a los enteros pertenecen a los enteros, los racionales. Los racionales no pertenecen a los irracionales, pero los racionales sí pertenecen a los reales pertenecen a los complejos, ¿sí? Los complejos pertenecen a los cuaternios o cuaterniones. Los imaginarios no pertenecen a los reales, no hay números imaginarios en los reales, pero los imaginarios sí pertenecen a los números complejos. ¿De acuerdo? Si hay cualquier sugerencia o duda, por favor déjala en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.